El territorio, de tratar de incorporar estas tierras a una parte de lo que era el Imperio Español, fue complejo, dinámico y llevó numerosos procesos. Tengamos en cuenta que cuando España y Portugal, estos dos imperios que estaban colonizando el mundo, llegan a América, o a lo que ellos creían que habían llegado a un nuevo mundo, se repartieron los territorios, pero sin conocer demasiado lo que se repartían. Estimados, no podemos hablar en este territorio que hoy conocemos como Argentina de una unidad política, sino es hasta el año 1826, donde de alguna manera y de manera oficial e incipiente se empieza a utilizar esta denominación. También tengamos en cuenta que tenemos que llegar hasta el siglo XIX para empezar a hablar de un proceso de consolidación de este estado y del territorio. Si remontamos a lo que era este territorio antes de la llegada de los españoles, nos encontramos con un territorio innominado. Recién en el año 1500 el cartógrafo español Juan de la Cosa de alguna manera llevó un poco de claridad y luz a todo lo que era el territorio de lo que hoy conocemos como el Cono Sur o la América del Sur. Recién en el año 1507 el monje alemán Waldesmüller de alguna manera cita en su cartografía a este territorio como América. La primera expedición colonizadora por parte de los españoles vino desde el Atlántico, con Pedro de Mendoza, que fundó la ciudad de Buenos Aires en el año 1536, la cual no prosperó debido a la resistencia y a los ataques de los pueblos originarios de la zona, y lo cual tuvo que retroceder en ese sentido. La idea era conectar las actividades mineras con la ciudad de Potosí. Por eso es que muchos hacen referencia a la idea de que Argentina nace urbana, ¿sí? Viene con una herencia. Voy a hablarles en este periodo de lo que es la conformación del Estado argentino desde el punto de vista político y económico. El primer periodo, los primeros periodos que vamos a ver, va a ser el periodo precolonial y el periodo colonial. El periodo precolonial va a abarcar lo que es desde 1492 para atrás. Este periodo va a estar dominado por lo que son los grandes imperios americanos, los estados imperiales. Estos estados imperiales, sobre todo en el territorio argentino, va a dominar lo que es el imperio inca. El imperio inca tenía una economía muy particular a través del control de pisos ecológicos. ¿Qué significa? Que se podía conseguir diversos productos en todas las áreas del imperio por un sistema de caminos que llevaban y traían materias primas para su comercialización. Estos imperios también tenían una particularidad, que tenían un sistema de impuestos no solamente en productos, en especias, sino también a través del trabajo. Un sistema de tributo que se llamaba mita. Con la conquista española se va a pasar o se va a desbaratar este sistema económico que tenían los incas y se va a pasar a lo que es el sistema colonial. El sistema colonial lo que va a hacer es, por un lado, llevar o hacer que todos estos imperios o todos estos territorios se vuelvan parte de lo que es la corona española. La corona española va a tener un sistema económico que se llama extractivo. ¿En qué sentido? En que todos los territorios americanos, toda su producción, tanto de materia prima como los metales preciosos, el oro, la plata, sean redirigidos por los diversos puertos para el continente europeo. Este sistema lo único que va a hacer no es formar una economía propia de América, sino que va a fomentar el simple trabajo para llevar a las grandes urbes de Europa, sobre todo España. En el caso de Brasil va a ser a Portugal, y en el caso de lo que es el territorio hoy Estados Unidos va a ser redirigido a Inglaterra. Una vez que se empiezan a organizar los territorios del Imperio Español, en esta parte del mundo aparece el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue una entidad territorial que de alguna manera administraba toda la extensión territorial que hoy conocemos como parte de Bolivia, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú. Llegó hasta Panamá, Argentina, pero
La diferencia fue que empezó a tener fragmentaciones y a la vez que la corona española que administraba el Imperio Español sufría transformaciones e iba evolucionando en su accionar, también repercutía en sus colonias. Estos territorios se fueron fragmentando y, por ejemplo, el Virreinato del Perú se fragmentó en el año 1717 por primera vez y se transforma en los territorios del norte en el Virreinato de la Nueva Granada. Mientras que en el año 1777 aparece ya el Virreinato del Río de la Plata. Durante el funcionamiento del Virreinato del Perú, lo que hoy conocemos como Argentina integró dos subdivisiones. La primera subdivisión que conocemos en su mayor extensión territorial era la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, y la otra, que contenía parte de la región de Cuyo y Patagonia, era lo que se conoce como la Real Audiencia de Chile. La creación del Virreinato del Río de la Plata se dio en un primer momento a mediados de 1776, efectivizándose recién en el año 1777, llegando a consolidarse su funcionamiento hacia el año 1779. La idea era que los territorios como Córdoba del Tucumán, Guaray Paraguay, la parte de Buenos Aires y el corregimiento de Cuyo pasaron a formar parte del nuevo virreinato para ser administrado a través de las reformas borbones. El nombre de esta entidad variaba según su utilidad y funcionamiento. Se lo conocía como Virreinato del Río de la Plata, también como Virreinato de las Provincias del Río de la Plata o como Virreinato de Buenos Aires. Justo antes de la Revolución de Mayo, en el año 1810, cuando se le daría fin de alguna manera a esta especie de virreinato y de dominio español, aparecieron en el año 1806 y en el año 1807 dos conflictos importantes. Resulta que en aquellos años en España estaba todo mal y de alguna manera, sacando provecho, Reino Unido trató de aprovechar la situación e invadir las colonias españolas, tratando de invadir lo que fue la ciudad de Buenos Aires. En el año 1806 de alguna manera tuvo un poquito de éxito. Costó 46 días volverlos a sacar, se les conoció como invasiones inglesas a esos procesos, y luego tuvieron otro enfrentamiento tratando de ingresar nuevamente en el año 1807. Se cree que los porteños en aquel momento, para diferenciarse de los ingleses, utilizaron banderas rojas y blancas, los mismos colores que utilizaron durante la Revolución de Mayo. La denominación del Virreinato del Río de la Plata o Virreinato de las Provincias del Río de la Plata sería más o menos utilizada al momento de la Revolución de Mayo, creándose de alguna manera y no de manera oficial las Provincias Unidas del Río de la Plata. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el periodo de independencia. Ustedes, como hemos visto, el periodo colonial era dominado de que los territorios americanos eran parte de las coronas europeas, ya sea la corona de España, Portugal o Inglaterra. A partir de 1810 va a comenzar un periodo que se llama independentista. Todas las colonias que eran americanas van a comenzar a rebelarse, van a comenzar a sublevarse y van a romper con ese orden colonial español que veníamos teniendo. ¿Cuál va a ser lo importante acá? Que primero, por un lado, se va a desbaratar la economía de los imperios. En el caso de Argentina o del territorio argentino, la ruptura de este orden colonial va a hacer que las grandes economías de las regiones, como por ejemplo van a ser el norte argentino, Córdoba y sobre todo Buenos Aires con su puerto, van a dejar de tener ese tráfico constante de materiales preciosos como son el oro y la plata, y también de materias primas. Va a llevar a que la economía decaiga en su gran medida y comience lo que es la disputa política por los territorios. Es un periodo plagado de conflictos bélicos, sobre todo lo que va a ser por la liberación de los territorios del gobierno español, la guerra entre los ejércitos realistas y los ejércitos independentistas. En este momento vamos a encontrar lo que va a ser la liberación de Chile, la liberación de Perú, la liberación de Bolivia. Es un periodo muy conflictivo que se va a centrar sobre todo en las cuestiones políticas de la autonomía de los grandes o de los nuevos territorios y de los nuevos estados americanos. Luego de la Revolución de Mayo y ya preparando todo lo que iban a ser
los conflictos y los enfrentamientos contra los realistas para lograr la libertad definitiva, Belgrano, el 27 de febrero de 1812, enarbolaría lo que sería la primera insignia nacional o la base para la misma, a orillas del río Paraná, en Rosario. Pero durante este año hubo muchas modificaciones y transformaciones en lo que sería ese símbolo. Tenemos una bandera que se cree que fue utilizada por el ejército de Belgrano, y a su vez también tenemos una insignia muy parecida que fue enarbolada también ese mismo año en un templo en la ciudad de San Nicolás. Asimismo, para el año 1813, el ejército del norte, comandado por Belgrano en la batalla de Aoyuma, también utilizaría este modelo de bandera, que fue encontrado hacia el año 1885 en la actual Bolivia. Entre tanta dinámica, entre tantas idas y vueltas, luego de lo que fue la Revolución de Mayo y pasando ya por todas las guerras contra los realistas, la Asamblea Constituyente del año 13 utilizaría y tomaría la base que había tenido Belgrano en la Constitución y en la creación de la insignia nacional para tener una insignia propia y de alguna manera empezar a crear este sentido de pertenencia y de unidad nacional. Que tengamos en cuenta, no existían muchas ciudades y territorios, no estaban de acuerdo con lo que de alguna manera se presumía o era más previsible para el desarrollo del país, y eso generaba muchas idas y vueltas y conflictos internos. Empezaban los conflictos internos dentro de lo que todavía no era una unidad política constituyente como un país. Bien, en 1820 y 1830 vamos a tener lo que se llama la guerra civil. La guerra civil va a tener una gran influencia de, sobre todo, lo que es la conformación del territorio. Para este periodo tenemos que tener en cuenta dos cosas: que Argentina, o lo que era también el antiguo virreinato, no conformaba todo lo que es o lo que hoy conocemos como el territorio de Argentina, sino que de la Pampa hacia abajo este territorio todavía sigue siendo pueblos originarios, así como lo va a ser parte de lo que es la provincia de Chaco, es parte de pueblos originarios. Todos esos territorios que van a estar conformando el antiguo virreinato se van a dividir en provincias, son estados provinciales. Esos estados provinciales habían logrado durante la guerra de independencia obtener algún grado de autonomía, lograr un sistema político propio y al mismo tiempo habían logrado fomentar sus propias economías. Entonces ahora la gran disputa era del Estado Central de Buenos Aires, que quería sumir a las provincias a su primero control político y al mismo tiempo control económico. Y aquí es donde va a surgir uno de los grandes problemas de Argentina, que es el control por la aduana de Buenos Aires. ¿Qué va a significar esto? A partir de 1820 en adelante, en 1830, 1860, va a ser el periodo de disputas por la Confederación. Acá Argentina va a tener constantes y seguidos o reiterados conflictos, como lo va a ser entre Rosas, Urquizas, lo que va a ser llamado también el caudillismo. ¿Qué va a significar esto? El caudillismo, como habíamos visto, era una suerte de lucha entre jefes regionales por el control, sobre todo de ¿qué? De la aduana de Buenos Aires. Como habíamos visto en el periodo anterior, en el periodo virreinal, la aduana de Buenos Aires era un centro económico de gran cantidad o movilización de dinero. Entonces el control de la aduana era absolutamente importante para las regiones. ¿Por qué? Porque era la mayor parte del ingreso de dinero de Argentina. Buenos Aires quería mantener durante todo este periodo el control de la aduana y repartir los ingresos solamente para Buenos Aires, mientras que las provincias no solamente querían que el gobierno de Buenos Aires no impusiera sus políticas o sus leyes a las provincias, sino también querían repartir ese dinero que era parte de ellos, en el sentido de que mucha de su producción salía por la aduana, se cobraban los impuestos, pero el dinero quedaba para Buenos Aires. Entonces el gran conflicto de todo el periodo, lo que es las guerras con los caudillos o lo que es la confederación, la división unitarios federales, va a ser por el control de las aduanas, va a ser por el control económico sobre la distribución de las riquezas entre Buenos Aires y las provincias. Y en este periodo de las provincias del Río de la Plata empiezan las idas y vueltas. Tengamos en cuenta que la denominación Provincias del Río de la Plata fue, por así decirlo, el nombre o la nominación del Estado que se había de alguna manera ganado la revolución
de mayo en 1810. Y con ese nombre y esa denominación estaba existiendo. Pero a su interior empezaron los grandes cambios. La denominación Provincias Unidas del Río de la Plata se va a extender hasta el año 1816, cuando se firme la Declaración de Independencia, y de alguna manera cambie la denominación dentro de la declaración a Provincias Unidas del Sur o Provincias Unidas de Sudamérica. Es una denominación, un cambio importante de distinción entre un periodo y otro. Asimismo, podemos decir que dentro de ese estado de las Provincias Unidas coexistían dos países, ¿sí? Por un lado, los que estaban y reafirmaban el derecho hacia lo que era el Congreso de Tucumán, y por otro lado lo que era el Congreso de Oriente. En el año 1815 cambiaría parte de la denominación del país, y estas Provincias Unidas del Río de la Plata seguirían sosteniendo una parte al Congreso de Tucumán, y la otra, que se llamaba Congreso de Oriente, comenzaría a denominarse Unión de los Pueblos Libres, dirigidas por Artigas. Y paciencia con esta parte de la historia argentina, porque empiezan muchas idas y vueltas. En 1816 se declara la independencia y aparece esta denominación de las Provincias Unidas de Sudamérica. Importante también que venían arrastrando la insignia que había constituido la Asamblea del año 13, y de alguna manera se tenía una representación y una base para una identidad nacional. Más allá de eso, en 1818 empiezan a cambiar un poquito las cuestiones también territoriales, y aparece este cambio de denominación de la Unión de los Pueblos Libres a Liga de los Pueblos Libres, que en algún momento estuvo conformada en un primer momento, en el año 1814, por Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y los pueblos de Misiones, que todavía no tenían una constitución territorial fuerte, más la banda oriental, y era liderada por Artigas. Luego esta denominación iría cambiando y se transformaría en la Liga Federal. De ahí se haría la base para el enfrentamiento entre los unitarios y los federales. Asimismo, para tratar de seguir poniéndole un poquito más de picante a todo esto, en el año 1818 vuelve a cambiar, sobre todo en la parte del Congreso de Tucumán, el color de la insignia, de la bandera, y empiezan a establecerse las variaciones del color celeste. En este sentido, el director supremo, por ejemplo, también entre 1818 y 1819, Pueyrredón, le agrega no solamente el Sol, sino que le agrega 18 estrellas alrededor del mismo. El Sol es mucho más grande y las bandas celestes son un poco más chicas. En el año 1818 ya se le había incorporado el Sol de 32 rayos. Y en el año 1820, Rosas, descontento por estos colores, vuelve a cambiarle el color a la bandera, mantiene el sol con los 32 rayos, pero le da un tono mucho más oscuro, casi azulado, a lo que era la bandera en la parte de lo que era el Congreso de Tucumán, diferente para diferenciarse también de la bandera que había presentado Artigas. Siguiendo con los cambios, entre el año 1821 y en el año 1831 se generaron nuevas divisiones y nuevas nominaciones dentro de lo que era conocido como las Provincias Unidas del Sur. Pero para seguir metiendo un poco más de importancia a todo esto, ya no se hablaba de las dos subdivisiones más grandes como Congreso de Tucumán o Congreso de Oriente, sino que, si bien se mantenían estas diferencias, ya hablamos de Liga del Interior y la Liga Federal. En este sentido eran consideradas confederaciones de provincias que trataban de alguna manera imponer la ideología una de la otra, y los enfrentamientos eran constantes. En el año 1820 las provincias pasan a autogobernarse, y eso generaría mucho más divisiones y acrecentaría las diferencias y mantendría muy lejos lo que era una consolidación dentro de un Estado nacional, y sobre todo una identidad, porque también seguirían estas variaciones de los símbolos. En el año 1835 pasaría a crearse la Confederación Argentina, que de alguna manera vendría a reafirmar el Pacto Federal.
de alguna manera allanó y unificó un poquito todo lo que era la Liga del Interior y la Liga Federal. No obstante, Rosas, descontento con el tema de los colores de la bandera, también siguió metiéndole mano. Le incorporó 4 gorros frigios en las puntas de color rojo y le cambió el color al sol de 32 rayos de color amarillo, también lo pasó a color rojo. A todo esto, Buenos Aires no estaba muy contento con la unificación de la Confederación Argentina y de alguna manera entre 1852 y 1861 existió de manera semi-independiente, enfrentándose constantemente contra la Confederación Argentina. Bien, a partir de 1860 en adelante, con el fin de lo que es la guerra civil y con las guerras internas entre lo que es unitarios y federales, el Estado argentino por primera vez se va a unificar bajo lo que se llaman las presidencias fundadoras. ¿Qué significa esto? Va a significar que por primera vez las provincias se van a unir bajo un mismo sistema político, se va a lograr, si se quiere, eliminar o subordinar del todo a las últimas resistencias de los caudillos que quedaban. Estos caudillos van a comenzar a seguir las órdenes del Estado Nacional, se van a conformar nuevos territorios, se van a lograr incluir nuevos territorios, se va a comenzar lo que se llama la conquista del desierto, es decir, se van a incorporar al Estado argentino todos los territorios que anteriormente pertenecían a pueblos originarios hasta ese entonces, como lo va a ser la región de Chaco, Formosa, y lo que va a ser toda la Patagonia argentina. A partir de esto, Argentina comienza también una transformación económica. Ahora esta economía no solamente va a estar ligada al monopolio económico, sino que ahora la economía va a tomar otro rumbo, va a ser una economía de carácter más liberal. ¿En qué sentido? Ustedes, como saben, a partir de 1860, 1880, Europa estaba sufriendo lo que se llama el proceso de la industrialización. Es aquí donde los estados americanos van a ingresar como proveedores de materias primas, van a comenzar a expandir sus economías, van a empezar a producir de manera cada vez más y más continua, a fin de poder ingresar en lo que se llama esa división internacional del trabajo, esa polarización económica que se viene teniendo. Argentina va a ingresar como un estado proveedor de materias primas. Nosotros habíamos hablado de que para que los estados europeos invirtieran en las economías americanas o compraran las economías americanas, era necesario tener estados centrales fuertes que lograran poder mantener un flujo constante de materias primas para abastecer. Para eso Argentina va a lograr por fin tener una moneda unificada, va a poder lograr tener un estado centralizado y un control sobre todos esos territorios que permitan diversificar la economía, ingresar a ese nuevo modelo económico que se planteaba y al mismo tiempo poner fin a la vieja disputa entre unitarios y federales. En el último periodo, que va a ser de 1880 con la conformación del Estado Nacional y 1930 aproximadamente, vamos a ver el crecimiento de no solo de la economía argentina, sino también de la política argentina. Vamos a pasar de un sistema que era restrictivo, oligárquico, es decir, un sistema en donde solamente podían participar las grandes familias, con restricciones con respecto a las elecciones o a quienes podían formar parte de este nuevo gobierno, al paso del sistema democrático. El paso del sistema democrático en Argentina va a ser un paso muy importante, ya que esto va a permitir un cambio total de la política, donde van a surgir nuevos sectores políticos y nuevos sectores sociales, como va a ser la clase obrera. También desde 1880 en adelante, en el periodo de 1930 hasta 1930, Argentina va no solamente a expandir su economía agroexportadora, es decir, de producción de materias primas, sino que también va a lograr y va a dar los primeros pasos en lo que se llama la industrialización. Ustedes saben que los estados europeos estaban totalmente industrializados ya para esta época, y eso comienza también a traer como un poco de esa industrialización hacia los estados americanos. No va a ser una industrialización al mismo nivel en este periodo, pero sí va a ser una pequeña industria que se va a ir asentando y va a ir formando las bases de un nuevo sistema social que va a, con el ingreso de la democracia, a incluirse cada vez más en la vida política. Estos nuevos sectores obreros, estos nuevos sectores productivos ya no van a ser dejados de lado como en los periodos anteriores, sino que, muy por el contrario,
van a comenzar a ser parte del nuevo sistema político argentino. Importante para tener en cuenta que la creación o la consolidación del Estado argentino a través de su territorio no ha sido fácil, ha sido un proceso muy largo de muchas idas y vueltas. Tengamos en cuenta que hasta el momento de la creación de la República, finalmente, territorios como el Chaco o la Patagonia seguían siendo territorios indómitos, seguían siendo territorios que no habían sido incorporados efectivamente a la República. Fueron parte de un proceso de conquista, como se denominó la conquista del desierto, en 2 fases, ¿sí? Tratando de incorporar los territorios del Chaco y los de la Patagonia. Agradecemos mucho la participación de la profe Vanessa, que estaremos colaborando y trabajando todo lo que será a partir de ahora parte del proyecto de geografía y de historia, con la idea de seguir acrecentando los conocimientos, incorporando nuevas ideas y tratando de gestionar mucho más flexible toda esta parte de la enseñanza y el aprendizaje en estos tiempos.